vas a visitar a un enfermo, llévale una palabra de fe. No, pastor, que ya no le queda. Olvídate, tú le crees a un Dios, hermano mío, que sacó a un hombre que tuvo 4 días muerto, que ya día lo sacó de la cueva con una palabra. Aleluya. Dios hace lo imposible, pero tú limitas tu fe. Dale una palabra al enfermo, que le vea los ojos. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba Eliseo enfermo, y repite, para que no quede duda, de la enfermedad de que murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel la hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado, tremendo esto aquí, ¿verdad? Alguien está enfermo y se enoja. Dios mío. Enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Padre amado y bueno, Señor, tu palabra no vuelve a ti vacía. Ella cumple el propósito por el cual tú la envías sobre todos nosotros en esta mañana. Y sobre todo aquellos que se conectan a través de la página del internet en toda parte, Señor. Gracias a Dios por esta oportunidad de vida, porque hoy podemos decir Ebenezer. Gracias Dios por tu pueblo, por tu iglesia, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén, aleluya. Vamos a los pensamientos rapidito. En primer lugar, las bendiciones y victorias que el Señor nos otorga están conectadas con la persistencia y pasión que le pongamos al asunto. Voy a volver a repetirlo. Las bendiciones y victorias que el Señor nos otorga están conectadas con la persistencia y pasión que le pongamos al asunto. Estamos hablando de sueños, metas, todo esto. Alcance en el sentido espiritual, todo. Además, les comparto el segundo pensamiento. Que evitemos, ahí puse evita, pero
les digo mejor que evitemos hacer las cosas a medias o por cumplir simplemente. ¿Sabe? Bueno, toca hacer esto y ¿cuándo es? ¿Qué tiempo es? Y sin mayor importancia cumplimos. Y listo. Cumplí. Pero de una manera muy simple, sin entender realmente lo que estabas haciendo, sin poder registrar internamente que todo lo que tú hagas para Dios lleva un propósito. Entonces, no simplemente hacer las cosas sin el ánimo, sino usando simplicidad, como que si Dios fuera un Dios simple. Dios no es un Dios simple, hermano. Dios es Dios todopoderoso. Y todo lo que tú y yo hagamos para Dios debe ser con excelencia. Debe ser con entusiasmo. Debe ser, hermano mío, como que si fuera lo último que fueras a hacer en tu vida. Aló. Dios mío, están dormidos hoy. Pero bueno. Y cada vez que emprendamos algo y lo presentemos al Señor, métele ganas. Aló. Como cuando tuviste tu primera cita con tu amiga, la que iba a ser posteriormente tu novia. Hermano, ahí le metiste todo el acelerador, hermano. Hasta que sacaste cuenta y todo y dijo, no me alcanza, pero no me importa. Voy a empeñar lo que sea. Pero hoy es el día, no que hizo Dios. Dios no hizo ese día, hermano. Cada vez que emprendas algo y lo presentes al Señor, métele ganas, hermano. ¿Sabe? El mundo logra con creces lo que busca porque el mundo le mete con ganas. Los hijos de las tinieblas son más agresivos que los hijos de luz. Aló. Por eso se consiguen ellos muchas cosas. Nosotros no. Tenemos que ser más agresivos espiritualmente. Y lo presentes al Señor, métele ganas. Y una buena dosis de fe hasta el final. Que tu fe sea hasta el final. Que veas a Dios obrando de una manera poderosa. Y no te conformes en lograr lo pequeño, es bueno. Claro que se comienza con lo pequeño, pero no debemos conformarnos. ¿Por qué? Porque Dios sabe tu potencial. Oh, gracias por ese entusiasmo. Dije que Dios sabe tu potencial. Tú te enorgulleces de tus hijos, pero tú todavía estás para hacer mucho más. No solamente déjalo a tus hijos, porque Dios te está dando el tiempo, la fuerza, la capacidad para hacer más todavía. Y que tus propios hijos vean que tú no te estás retirando, que tu retiro todavía demorará mucho tiempo, hermano. Porque mientras tú tengas a un Dios vivo en tu vida, no hay retiro. Aleluya. Entonces no te conformes en lograr lo pequeño y te duermas allí. No. El potencial que tienes es para llegar más lejos y obtener mayores resultados. Mayores resultados. Entonces, ¿por qué le leí esto? Primero que darle el tema, para que podamos nosotros entender el tema esta mañana. La victoria proporcional a la fe. Le explico. Porque de repente no se puede entender. La victoria proporcional a la fe. La palabra clave aquí es proporcional, ¿sí? Tiene que ver con cálculo. Diga cálculo. Una proporción. Es una medida. Y por ahí nos vamos, ¿verdad?
la victoria proporcional a la fe o a tu fe, haciéndolo más personal, proporcional. ¿Cuántos saben que Dios hace lo que sea? Como que no están muy seguros, hermano. Yo me voy a buscar otra iglesia, hermano, para que la gente me diga ¡amén! ¿Cuántos saben que Dios hace lo imposible? Claro, hermano, pero ¿por qué ustedes dudan en eso? La prueba está en que tú estás hoy en esta mañana sentado escuchando al imposible. Entonces, ¿qué pasa? No dudes, la duda pues no es buena. ¿Sabe dónde está la proporcionalidad de la fe o de tu fe? Cuando tú le pones límites. No es Dios, somos nosotros que le ponemos límites. Ay, no, Señor, yo quiero la casita. Así mismo como tú tienes la idea de Dios, así mismo tendrás la misma idea de tu fe. Yo tengo un Dios grande. Entonces piensa en grande. Aunque tu primer estado sea pequeño en el principio, hermano, Dios te va llevando de menos a más. Porque tu pensamiento es distinto. Entonces, vemos aquí como un paréntesis de este libro, segundo libro de Reyes, como un paréntesis y un buen paréntesis. Cuando Joás, hubieron dos Joás, para que tengan una idea, en ese mismo tiempo. Recuerda que el reino se había dividido cuando Salomón cae. Se va al fondo Salomón. Se divide el reino entre el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte queda solamente Israel, cuya capital es Samaria, y el reino del sur queda Jerusalén o Judá, cuya capital es Jerusalén. Dos divisiones fuertes. Y de allí entonces comienzan los reinados del sur, del norte y del sur. Y en todos los dos lugares, en su gran mayoría, los reyes fueron malos. Unos más malos que otros. Llevaron a Israel a lo más profundo de la idolatría, de la adoración a todo lo que se podía adorar allí. Y se dice que los reyes de Israel fueron más malos, pero cuando Dios emite juicio, dice que comienza por Israel, pero dice de Judá, no eres mejor que Israel, has hecho hasta peor. Y también le cae juicio a la tribu de Judá. Las 10 tribus, de acuerdo a los que más estudian esto, dice que se perdieron en el cautiverio con Asiria, se perdieron. Y los asirios trajeron extranjeros a poblar toda esa parte, sobre todo Samaria. Por eso cuando aquella mujer samaritana le dice a Jesús que judíos y samaritanos no se llevaban, era porque había una historia, había un trasfondo de hace muchos siglos atrás, donde los asirios trajeron los extranjeros y se mezclaron con judíos y todas las cosas. Y Jesús le dice a ella, yo sé a quien yo adoro, ustedes no. Y la hora es, y la hora ya es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces,
Llega este rey Joás de Israel al profeta Eliseo ya moribundo. Se está muriendo el profeta. Pero quiero decirle a toda esta iglesia que le tengo noticia a todos ustedes. Aunque cualquier hombre de Dios esté muriendo, la palabra profética no muere. Oh, mi alma te alaba. Aunque un hombre de Dios esté muriendo y es un hombre de palabra profética, lo que ese hombre te dijo a ti se va a cumplir al pie de la letra. Porque ni la cama ni la muerte le van a robar la gloria a Dios. Se muere el hombre de Dios, pero la palabra queda. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios Todopoderoso permanece para siempre. A su nombre. Ya casi estaba muriendo. ¿Sabe? Le tengo noticia a alguien aquí. ¿Sabe que el peor momento tuyo puede ser en medio de una enfermedad? Pero ese peor momento se convierte en tu mejor momento cuando tú tienes confianza en Dios. Aló. ¿Sabe por qué? Porque antes que el profeta muriera, llegó Dios también. ¿Sí o no? ¿Llega Dios antes de que uno se muera? Sí, llega. Y le dijo el rey, dame una palabra. Con lágrimas en los ojos, con un corazón, porque tenía un gran problema el rey. Tenía a los sirios por un lado, que iban a acabarlos. Y estaba muriendo, según él, una luz, una lámpara que representaba a Eliseo para todo Israel. Como David, como cuando el profeta Samuel de niño estaba muriendo Elí. Y dice la escritura, y antes que la lámpara de Dios fuese a Jehová, ¿llamó a quién? A Samuel, a su nombre. O sea que antes de que ocurra una tragedia, Dios habla primero, hermano mío. A su nombre, a su nombre. Antes de que ocurra una tragedia, Dios habla primero. Dios nos ama con amor eterno. Entonces, llega el rey Joás, una escena poco difícil de entender. Y le da una palabra al profeta. Y esa palabra que el rey le da al profeta le trae un recuerdo a Eliseo. ¿Cuál fue la palabra que le dio el rey al profeta? Alguien que le lea la Biblia, por favor. Cuando él se presenta, el rey Joás, a Eliseo, ¿cómo se presenta? Padre mío, carro de Israel y su gente de... Esa fue la palabra que gritó el profeta antes de que Elías fuera levantado al cielo, hermano. ¿Cuántos están aquí? Y esa palabra anima al profeta a su nombre. Cuando tú vas a visitar a un enfermo, no le lleves un ataúd. No le lleves un crucifijo ahí en el pecho. Cuando vas a visitar a un enfermo, llévale una palabra de fe. No, pastor, que ya no le queda. Olvídate, tú le crees a un Dios, hermano mío, que sacó a un hombre que tuvo 4 días muerto, que ya día lo sacó de la cueva con una palabra. Aleluya. Dios hace lo imposible, pero tú limitas tu fe. Dale una palabra al enfermo, aunque le vea los ojos blancos. Tu deber y mi deber es darle la palabra de fe. ¿Qué sabes tú que cuando dé la espalda comienza Dios a trabajar? A su nombre. Conviértete en un libertador, no en un enterrador. Deje a los enterradores en los cementerios, allá que ellos despojan a todo el mundo. Pero tú y yo
seamos libertadores, salvadores por la palabra del Señor. ¿Cuántos están aquí? Ahora, no les he explicado nada, no les he dicho nada. No sé por qué aplauden si no le he dicho nada. Me gozaré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas. Dígalo, el Cordero. Me gozaré y alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la boda del Cordero de Dios. Dígalo, me gozaré y alegraré. Más rápido. Y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su iglesia se le acompaña. Que se vista lino fino y resplandeciente. Diga, me gozaré y alegraré y cantaré al Señor, porque ha llegado la boda. ¡A su nombre! Vamos, déselo al Señor. Ese es para que usted esté despierto. Viene despierta. La victoria proporcional a la fe significa que los resultados que obtengas, escuche bien, están ligados al esfuerzo y confianza que tú le pongas. Repito, la victoria proporcional de la fe o tu fe significa que los resultados que obtengas están ligados al esfuerzo y confianza que tú le pongas. No hagas nada a medias, por favor. Termina lo que comienzas. No seas simplista en las cosas que haces para Dios. Dale a Dios con excelencia todo. Amén. Si esto lo hiciéramos, evitaríamos problemas en nuestra vida. Porque la mezquindad es simpleza. Pero cuando uno conoce a quién le está dando, uno le da con excelencia a Dios. El simple todo lo critica. El simple todo lo critica. El simple viene vestido porque, bueno, ni modo, ¿qué va a hacer, hermano? Si el simple pudiera venir desnudo, vendría desnudo al culto por la simpleza de su corazón. Me voy de aquí. Ay, Dios mío. Yo no puedo predicar en otra iglesia porque ustedes me aguantan demasiado. En la primera palabra profética que el profeta le dio al rey Joás, con esa primera palabra profética, ya Dios le había dado la victoria. ¿Cuántos creen eso? ¿Sí o no? Toma el arco, tíralo, y el profeta soltó, ¿qué cosa? La palabra. Dios te dio la victoria. ¿Listo? Pero ¿por qué el profeta vuelve y le dice a Joás,
Ahora toma la flecha. ¿Por qué? Hermano, si hay algo que Dios conoce, es el corazón de cada uno de nosotros. Por eso la Biblia dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Debemos tener cuidado con el corazón. Que el profeta Eliseo, aún en medio de su lecho de muerte, moribundo casi, dijo: tengo que ver hasta dónde es la fe de este rey Joás. Pero ya Dios le había dado la victoria por la palabra profética. Pero había más, diga, hay más todavía. Hermano, no te quedes en lo pequeño. Hay más todavía, aleluya. Hay más. Y le dice: toma las flechas, júntalas en tu mano y golpea el suelo. Y lo golpeó 5 veces a su nombre. ¿Quién te dijo que amén ni nada? ¿Qué te pasa a ti? Tú no lees la Biblia. Es que la gente no lee la Biblia. ¿Cuántas veces la golpeó? 3, hermano. Que 5 ni nada. Por eso que no van a la librería a comprar la Biblia. 1, 2, 3. ¿Qué le dije al principio? Tu victoria estará proporcionada a tu fe. De ahí es que saqué el mensaje. Cuando el profeta le dice: si hubieras golpeado el suelo 5 o 6 veces, no verías más a tu enemigo. Pero sí, Dios te dio la victoria, pero solamente lo derrotarás 3 veces. Hermano, la fe es más allá de lo que nosotros pensamos o entendemos. Por eso que vemos nosotros que no es que Dios le da más a otros porque ama a otros más que a nosotros. Dios le da más porque nunca han limitado a Dios en cuanto a su fe. Mientras que muchos de nosotros lo hemos limitado. Yo quiero este terreno nada más. Hasta aquí quiero llegar yo y me conformo. Estás limitando. Estás trazando un límite. Bueno. Entonces, tener fe no es sentarse a esperar. ¿Cuántos tienen fe? Pero no es para que te sientes a esperar que del cielo te caigan las papayas. No, Señor. La fe requiere movimiento y entrega total. Movimiento y entrega ¿qué? Total. El que estaba enfermo era Eliseo, no el rey. Él tuvo todo el tiempo y pudo darle la fuerza porque estaba completamente sano y nadie sabe en el corazón del rey qué estaba pasando. Solo Dios. Para él era suficiente golpear 3 veces. Cuando Dios quería darle más a su nombre. Entonces no le eches la culpa a Dios de la desgracia de nosotros. Échate la culpa tú mismo. Porque por la falta de fe estás donde estás. Oh my God, me voy. Dije que por la falta de fe estás donde estás. Entonces no te quejes ni critiques al que tiene más. Porque al que más se le da, más se le demandará. Dice la Biblia, no lo digo yo, que al que más se le da, más se le demanda.
Dios no le va a dar nada a un neófito. Dios no le va a dar nada a un vagabundo. Dios no le va a dar nada a alguien que no sabe ni qué hacer con su propia vida. Dios va a poner en las manos cosas grandes a gente de fe que conoce a un Dios grande y poderoso. ¡Dáselo fuerte! La victoria proporcional a la fe. Antes de diciembre te quiero ver bendecido, prosperado y en victoria. No te quiero ver con esa cara de tristeza, de barro colorado, como que si te hubiera caído una lluvia en todo el maquillaje. Si el deseo mío es ver esta iglesia prosperada y en victoria, ¿cuánto más será el deseo de Dios? Tener fe no es sentarse a esperar. La fe requiere movimiento y entrega total. Y estoy comenzando, por favor. Y déjeme terminar el mensaje. El profeta Eliseo estaba muriendo, como le dije, físicamente, pero la palabra profética sigue siendo poderosa para destruir al enemigo. Y te dije y te lo repito, tu peor momento físico puede ser tu mayor momento espiritual. Es que estoy enfermo. ¿Y qué haces? ¿Vas a quedarte ahí a adorar la enfermedad que tú tienes? ¿O te vas a levantar con fe y vas a pelear por tu sanidad? Aló. Es que a algunos de ustedes les gusta sentirse así. Sentirse sano es sentirse incómodo. Ven, enfermedad, ven sobre mí. Aquí a algunos les gusta estar así. Un día sano, 2 semanas enfermo. Y darle vuelta al círculo vicioso ese. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿a quién le has creído tú? ¿Quién es el que camina contigo? La muerte. Te va a llevar en cualquier momento. Y que te lleve, hermano. Que tu puesto lo ocupe una gente de fe. Pero yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Dios sana, Dios bendice, Dios levanta, Dios prospera. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. La 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 la. Cambiaré, los consolaré, los alegraré, alegraré de su dolor. Entonces la iglesia se alegrará en la danza, los jóvenes, los viejos juntamente. La 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 la. Cambiaré su lloro en gozo, los consolaré, los alegraré, alegraré de su dolor. Entonces los jóvenes, dame un tiempo más y voy avanzando. Quiero llevarle a una historia más y al final los llevaré a un contraste, diga contraste,
entre lo que viene y lo final. ¿Estamos? Por eso no se me mueva. La historia que viene ahora, dejando un poquito la de Eliseo y el rey Joás, es también con la fe proporcional. Lo mismo. Y se trata de dos ciegos, no uno, dos. Vaya a Mateo 9. ¿Cuántos están aquí? Biblia, hermano. Con este pastor es Biblia. Hay quienes ni la usan y la gente sale hablando cosas maravillosas y no usan la Biblia. No sé a qué clase de Dios predican. Quiero decirle a los que no tienen Biblia que allá en la librería hay Biblia. Bastante Biblia. Hay Biblia hasta de 1.50. ¡Ah! ¿Dónde está esta peladita? ¿Dónde está? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te estás riendo? ¿No hay Biblia de 1.50? ¿Eso que era en 1955? Hay de $5. De 6, gloria a Dios. Hay de $6. Pero esas $6 tiene que verla con el telescopio. El Hubble. Pero hay Biblias allá arriba. Hace poco me compré una Biblia. Estuve en una conferencia aquí cerca y estaban vendiendo unas Biblias promocionales para los pastores. Una Biblia, pero hay que sentarse a leer esa Biblia con calma. Tiene mucho material. Bueno, me refiero a materiales, todo lo que trae esa Biblia desde la primera hora hasta antes de llegar a Génesis capítulo 1, versículo 1. Hermano, hay mucho material. ¿Pero qué tiene? ¿Cómo leerla? Saber los símbolos que te dan ahí para tú poner y ir a la referencia y todo eso trae la Biblia. No solamente es abrirla y no, hay mucho material ahí. Bien, Mateo 9:27, ¿lo tienen? Dice la palabra del Señor, aquí está, lo encontré. Y llegando a casa, estamos conmigo, ¿no? Vamos al 27, estaba en el 28. Pasando Jesús de allí, le siguieron 3 ciegos. ¿Cuántos ciegos le siguieron? Ah, ahora sí, ¿no? Sí, porque alguien va a decir, amén. Sí, capaz que dígame. ¿Cuántos ciegos le siguieron? 2 ciegos. Dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Ahora, cuando dice dando voces, hermano, era porque estaban, ¿qué? Es que estaban gritando, hermano. Y hay gente que no permite que en la iglesia se grite. ¿Cómo tú no le vas a permitir a una persona que está teniendo una crisis, un problema, que no grite? Si su problema es muy grande. Gritaban, Jesús, hijo de David. Y llegado a la casa, vinieron los 2 gritones de nuevo. Hermano, cuando tú realmente quieres algo de parte de Dios, porque a veces estamos encima de la gente, a veces estamos encima de alguien que estamos buscando algo y lo logramos, hermano. También sea así con Dios. Moléstelo de tal manera que Dios diga, hey, dale a este hombre lo que quiere. Que me deje tranquilo, que me deje en paz. No puedo ver a los ángeles porque a cada rato me sale por donde yo voy. Hombre, que le dio la viuda al juez, o el juez a la viuda. Le dio, déjame en paz, ¿cuál es tu asunto? Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos y Jesús le dijo,
Mire, aquí está la clave hacia donde yo voy esta mañana con esta segunda parte. Aquí está la clave. Vamos a leerlo todo a la cuenta de 3. 1, 2, 3. ¿Creéis que puedo hacer esto? Si usted y yo, porque tengo que meterme aquí, leamos este pasaje. Normal, una lectura normal. ¿Pensaríamos en la pregunta que Jesús le hace a ellos? No, porque estamos leyendo la Biblia de manera rápida, normal. Pero cuando uno tiene un tema en particular como este, entonces uno dice, un momentito, ¿por qué la pregunta a ellos de parte de Jesús? Donde Él le dice, ¿creéis que puedo hacer esto? Jesús le está dejando a ellos todo. Por eso que nosotros preguntamos aquí los pastores, generalmente hablando, ¿y cuánto le creen a Dios? Amén. ¿Y cuánto creen que Dios puede hacer esto? Amén. Pero ahora aquí la pregunta es al revés. ¿Creen ustedes, creen que puedo hacer esto? Los estaba llevando ¿contra qué? ¿Contra qué lo estaba llevando? A los dos ciegos. Lo estaba llevando contra la pared. ¿Sí o no? ¿Creen ustedes que puedo hacer esto? ¿Qué querían ellos? ¿Qué querían los dos ciegos? Que Jesús los sanara. Venían gritando de hace rato. Llega a una casa y ellos también llegan a la casa gritando lo mismo. Entonces Jesús le dice, ¿creen ustedes que puedo hacer esto? Lo lleva contra la pared. ¿Por qué lo lleva contra la pared? Para ver si realmente mantenían su ¿qué? Su fe. Si a mí me lo hiciera el Señor Jesús, ¿crees lo que yo hubiera dudado ya de una vez? ¿Crees tú que yo puedo hacer esto? ¿Me está hablando el Rey de Reyes y Señor de Señores? Me está llevando contra la pared, me está arrinconando. ¿Y qué puede saltar de una vez al corazón y a la mente? La duda. ¿Quién dijo duda? ¿Quién dijo duda? Tú no dijiste duda, tú dijiste otra cosa. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que salta una vez si Jesús te dice, ¿crees que puedo hacerlo? Duda, hermano. Jesús lo está llevando ¿contra qué? Contra el precipicio. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? Vuelvo y digo, si tú lees esa escritura normal, con un café tranquilo en la casa, tú la pasas por alto. Sigues leyendo. No hay nada que podamos nosotros entender y preguntarnos aquí. Ahora, ¿qué le respondieron ellos? No, Señor, mira, el domingo que el pastor Navarro va a predicar acerca de la fe, yo te voy a contestar. Porque primero yo tengo que recibir la palabra de fe para después contestarte a ti. Porque, Señor, yo tengo que llenarme mi copa de fe. Ahí no había iglesia, no había nada. Ahí estaban ellos con el autor de la vida. Y el autor de la vida, ¿ustedes creen que yo puedo hacerlo? Y ellos le dicen, sí, Señor, estamos seguros que tú lo puedes hacer. Eso es lo que tú tienes que hacer. ¡Qué seguridad, hermano! Y los dos, no es que
Los dos estaban, ¿qué? Totalmente, como dice la Escritura, persuadidos de esto, de que esto, del que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Yo estoy seguro que eso está sucediendo. No es que yo me pierdo 6 meses, un mes, un año, me pierdo. Y esa palabra no se pierde. Tú no la quieres, pero otro sí la quiere. Tú no la necesitas, pero otro sí la necesita. Y le dice, sí, Señor. De una vez, hermano. ¿Qué hizo Jesús? Los acercó y le tocó los ojos. Y qué fe. Diciendo, mire la respuesta otra vez. Si vio la pregunta, mire la respuesta. ¿Cómo fue la respuesta? Conforme a vuestra, no mía. ¿Alguien está aquí? Conforme a vuestra. Si ustedes creen que yo lo puedo hacer, voy a poner mis manos sobre sus ojos, pero la respuesta será conforme a vuestra fe. Aleluya. Escucha, iglesia. Aun cuando la palabra fue dada, aún faltaba que él pusiera sus manos sobre ellos, pero más aún faltaba. ¿Qué era lo que faltaba? Que la fe de ellos se mantuviera. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Hubo una respuesta del cielo. Conforme a la fe. No una operación voluntaria de parte de lo divino, como cuando aquel centurión le dio a Jesús, di la palabra y mi siervo ¿qué? Sanará. La fe del centurión, más no la fe del enfermo. ¿Alguien está aquí? Por eso vuelvo a repetirte. El que necesita fe no eres tú, el que necesita fe es el enfermo. Y tú tienes una palabra de fe en tu boca. Pero si tú mismo no crees en lo que tú debes creer, ¿cómo le harás a entender y le hablarás a aquel que no tiene fe? Y tú, ¿qué le vas a decir? Ay, el doctor me dijo que te queda pocos días. Yo te voy a decir la verdad. Mejor no te lo digo porque te molestaría conmigo. No le lleve esa palabra a ninguna persona que esté enferma nunca. Porque el doctor me dijo que te queda 2 días y el hombre está tirado en la cama. ¿Qué te pasa? Ese no es el Dios que yo conozco. Y los ojos de ellos fueron ¿qué? Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. que yo no veo desde que nací y Dios me sana, hermano. Yo voy a todos los periódicos de una vez, voy a la televisión, hermano, voy a las redes, hermano. Yo lo grito allá en la esquina y me voy para Cabulla la 24 de diciembre. Yo era ciego, pero ahora veo y me sanó el Señor Jesucristo. ¿Cómo el Señor le va a decir que no lo digan a nadie? A su nombre. Que no lo digan a nadie. ¿Cómo es eso? Y 2. No se puede esconder 2 hermanos. Tal vez uno sí, pero 2 no se puede esconder. Ahí no estarían de acuerdo ellos 2. Si tú quieres, quédate callado. Pero yo voy a gritarlo, hermano.
¿Qué le digo? Porque, Señor, pero divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Dios mío. Ahora, ¿a dónde quiero llegar aquí? Para ir al tercero y último. El límite lo pones tú. ¿Qué pasó con el rey Joás? El límite lo puso. ¿Cuántas veces golpeó? 3. ¿Cuántas veces le dijo el profeta que debía golpear? Entre 5 y 6 veces. Los enemigos hubieran sido pulverizados. Pero vendrían otra vez. Y vinieron. Y vinieron. Y vinieron, hermano. 3 veces los derrotó. Pero luego entonces vinieron y los enemigos los derrotaron. El límite lo pones tú, no Dios. Tú pones los límites a tu fe, a tus metas, a tus deseos, a lo que tú quieres. El rey Joás golpeó 3 veces, pero estos 2 ciegos creyeron sin reserva alguna. ¿Y qué fue lo que le gritaron ellos a Jesús? Que yo no leí. ¿Qué le decían a Jesús? Hijo de... ¿Qué significa hijo de David? Que estaban reconociendo la divinidad de Cristo. Y le dijeron, ten misericordia de nosotros. El que da misericordia no es el hombre. El que da misericordia es Dios, hermano. Si el hombre diera misericordia, las guerras ya se hubieran acabado. El hombre no da misericordia. Bien, ¿estamos claros aquí? Entre Joás y los 2 ciegos, entre que tus victorias están proporcionalmente a tu fe. Ahora veamos ya rápido el contraste entre los 2 ciegos y los que vivían en Nazaret, donde se levantó Jesús, donde lo vieron a él crecer, donde conocían a su papá, a su mamá y donde conocían a sus hermanos. Vayamos a Mateo 13, rapidito. Mateo 13. ¿Cuántos están aquí? Gloria a Dios. Mateo 13. Aconteció que cuando terminó Jesús, 13:53, disculpen hermano. Aconteció 13:53, está bueno para el otro domingo. De repente a alguien le gusta ese número, ¿no? Tiene más fe en la lotería que en el Dios de Todopoderoso. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue ¿de dónde? Se fue de allí. ¿Y venido a dónde? A su tierra. Les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene sabiduría y estos milagros? Aquí viene la cosa. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama a su madre María y sus hermanos Jacobo o Jacob, Joe, Simón y Judas? No el Judas que lo traicionó. El nombre Judas era muy común, como el nombre de Jesús también, Yeshua. Era común en esos tiempos. Entonces, no están todas sus hermanas con nosotros. Ahora, quiero decirle algo aquí. Un bochinche. Yo me gustan los bochinches aquí. Dice, ¿cuántos hermanos tenía Jesús? 1, 2, 3. ¿Cuántos? 1, 2, 4. ¿Cuánto cuentan 4? ¿Cuánto cuentan 4? No me diga que eran 5. ¿Cuánto cuentan?
4. ¿Acá cuánto cuentan? Marcelino, yo te creo a ti. ¿Cuánto cuentas? Ah, gloria a Dios. Ahora, no dice la cantidad de hermanas, pero dice, no están todas sus hermanas con nosotros. ¿Cuántas hermanas serían? Deben ser más de 2 o 2 por ahí. Entonces, ¿por qué usted se ofende conmigo cuando digo que usted puede tener 7 hijos? Y María tuvo como 6 o 7 hijos, hermano. Mira cómo te miró tu esposa cuando tú dijiste amén. Entonces, María, ¿cuántos hijos tuvo biológicamente? Tuvo como 6 hijos, hermano. Aló. Y aquí las hermanas se ruborizan todo. Y que, este pastor, que él cree que el que va a dar cinta es él. Que va a dar luz, perdón, es él. Y María tuvo como 6 hijos. María veía la gloria de Dios. Aló. A su nombre, iglesia. No quieren dar mucha gloria a Dios a eso. Bien, ¿dónde quedé? En el bochinche. Ahora viene la parte 57. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué estaba pasando allí? Se escandalizaban ¿de quién? De él. ¿Por qué? Bueno, vamos a verlo. Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su... Agárralo, hermano. A veces solamente decimos en su propia tierra y dejamos por fuera la siguiente frase. Y en su... ¿A cuánto le han dicho en su casa? Sí, ahora porque vas a fuente de agua viva, te crees el profeta. Si no te lo dicen, te lo van a decir en cualquier momento. Te lo van a echar en cara. ¿Te crees ahora? ¿No te acuerdas? Antes. Eso era antes. Ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso era antes. Tú lo dijiste, no yo. Antes. Aleluya. Dice en Lucas, vayamos a Lucas rapidito. Lucas 4. Lucas 4. ¿Dónde está, Señor, aquí? Esto fue cuando Jesús se presentó a ellos en la sinagoga en Nazaret. Lucas 4, 28 dice que al oír estas cosas, o sea, lo que Cristo dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Yo soy del quien habla Isaías. Entonces dice que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Estaba en la sinagoga de Nazaret. ¿Cuántos están aquí? Y levantándose, le echaron ¿qué? Fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué? Para empujarlo, para matarlo. Mas él pasó por en medio de ellos y ¿qué? Y se fue. 2 eventos, pero con el mismo significado. Voy a explicarle esto. La victoria de la proporcionalidad de la fe o de tu fe. Diga conmigo, la familiaridad. Yo les he hablado a ustedes de que la familiaridad es un obstáculo para nuestra relación con Dios. Vamos al plano natural antes de ir al plano espiritual. Yo soy el pastor de esta casa. Ustedes me conocen.
somos familia, tenemos relaciones. Sin embargo, la familiaridad no debe ser un factor determinante para que usted a mí me falte el respeto. Vamos al plano natural. La familiaridad no debe ser el factor determinante para que usted se sobrepase más de lo que usted no debe. Si yo no lo hago con usted, es porque yo respeto esa familiaridad. Y no debe hacerlo conmigo. Estoy hablando como un ejemplo de familiaridad. Porque eso ocurre con la familiaridad. Que de repente creemos que podemos hacer algo cuando no podemos. Por ejemplo, en la casa que tú tienes, la vecina tuya, es amiga tuya, han creado una familiaridad que entra a tu casa y tú le das el permiso de hacer en tu casa lo que ella le da la gana. Sí, eso ocurre. Discúlpame, pero ocurre. Y seguirá ocurriendo cuando eso pase. Que esa vecina entra a tu casa y te revisa hasta la recámara tuya donde tú duermes con tu marido. No me digas que no, porque tu marido no lo sabe. Porque el día que lo sepa tu marido, la familiaridad hay que tener limitaciones, hermano. ¿Sabe por qué? Dígame por qué, pastor. Porque la familiaridad que Nazaret tuvo se convirtió en una barrera para que Cristo hiciera los milagros que no pudo hacer allí. Porque dos ciegos creyeron en la divinidad, pero ellos no creyeron en la divinidad de Jesús. Ellos dijeron, nosotros lo conocemos, sabemos que él vivió aquí, conocemos a sus hermanos, conocemos a sus hermanas, conocemos a su padre. ¿Quién dice él que es? No es así. Familiaridad, hermano, recuerde esto. En esto que le estoy diciendo, sí debe tener límite. Nadie puede entrar a tu casa y hacer lo que le da la gana. Tu casa es tu casa. Tu casa se respeta. Aleluya. Entra tú a la otra para que tú veas que te van a tirar la puerta en la cara. Te la van a tirar. Que secreta. Es que yo hago lo mismo. Ah, pero tú no lo permites. Porque allá adentro vive un león, que es tu marido. Y con ese no van a tener cuento, hermano. Ese león sí se va a poner bravo rápido. ¿Alguien está aquí? Hermano, Dios es Dios. Y nuestra familiaridad con el Señor, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hay gente que trata a Dios como que si hubiera tratando al hermano. No, Él no es lo mismo. Dios no es hermano. Dios es Dios. Soberano Señor. Tú le mereces obediencia a Dios. Respeto absoluto a Dios. No porque tú vienes a la iglesia que Dios. Por eso yo siempre he dicho, cuando algo sucede en la vida de uno y uno llega a la calamidad, hermano, puede decirle lo que sea a algún familiar, pero a Dios, ten cuidado con tus palabras. Porque después del arrepentimiento, cuidado que ni lo logras. Se suelta a decirle palabra a Dios. Y si metes al Espíritu Santo, peor, hay condenación eterna si metes al Espíritu Santo. Y esa familiaridad de lo de Nazaret, Cristo se puso tan triste que no pudo hacer muchos milagros. ¿Alguien está aquí? El cielo de los milagros se detuvo porque la familiaridad creó una barrera. ¿Y qué cosa, no? ¿Qué contraste? El contraste de los ciegos. Dos hombres que no veían, pero veían espiritualmente. Me voy de aquí.
Coge, predica. Coge, Jorge. 2 ciegos que no veían, pero tenían un corazón espiritualmente hablando que veían. 2 ciegos que vieron a Jesús internamente en el corazón, pero todo un pueblo que tenía toda la vista del mundo, pero no vieron espiritualmente al creador de la vida, caminando, hablando. ¡Ah! ¡Eva! ¡Vaya! Que no nos pase a nosotros, hermanos, con el mundo. Que nos digan que viniendo a la iglesia no vemos. Y que los que no vienen a la iglesia ven más que nosotros. Porque hay gente que ha dicho, yo no tengo que ir a la iglesia para creer en Dios. Porque hay quienes están en la iglesia y lo demás es raya y raya y llena tú el examen. Su testimonio es tan malo que no vale la pena decirlo. Si tú le crees a Dios, anda como que si Dios anduviera usando tu propia vida. Y tú vas a la iglesia. Y esa que está ahí en la siesta, esa que se dice que el pastor, porque siempre hablan del pastor. No me digas que no. Y más los taxistas hablan de mí que cualquier otra cosa. ¿Cuántos taxistas usted ve aquí que se congregan aquí? ¿Cuántos? Díganme. ¿Ah? Porque hablan de mí hasta la saciedad. Por eso andan así, flateándose. Porque el que habla de un profeta de Dios, hermano, no es como aquel que le da agua a un profeta. Vamos, vamos, alábale. Por eso yo digo, yo sé que viviré para testificar del milagro. Y no le debo a nadie. Dígalo. Vencí. Vencí. Así como Jesús venció. ¿Quién no habla de mí en quien te ocupen, hermano? Es que entre más lejos tú llegas, más lejos hablarán de ti, hermano. ¿Cómo van a hablar de aquel que no da testimonio de la gloria de Dios? No van a hablar. Pero el que da testimonio de que cuando aquí solamente había basura, que aquí solamente la gente andaba en estos lugares tomando y bebiendo y fumando lo que tenga que fumar, hermano mío, llegó un hombre y una familia, bendito sea Dios, que le creyeron a Dios, que caminaron por fe, aleluya. Vamos, póngase de pie y alabe a Dios, hermano, aleluya. No coma cuento, la victoria proporcional a tu fe. No limites a Dios. No limites a Dios, hermano. No limites a Dios en nada. Dale a Dios la gloria. Créele a Dios hasta el final. No te pierdas de la iglesia como algunos se pierden 3, 4, 6 meses, 1 año y después regresan diciendo que allá afuera le fue bien. No te puede ir bien cuando tú te apartas de Dios, cuando tú te alejas de Dios, no te puede ir bien, hermano. Si aquí estamos peleando cada día, viviendo la fe en el nombre de Jesús y estamos luchando y estamos ahí levantando manos santas cada miércoles, cada viernes, cada sábado en ayuno, cada domingo, algo tiene que hacer mi Cristo.